es la responsabilidad de la palabra, repite dos veces la. Ajá. Y de verdad hoy tenemos una invitada muy, muy especial, muy querida, ¿cómo decir? Es muy porque Oh, puede ser. ya nos llaman los oyentes de todos Sí, sí, lados, saben que estamos en vivo pero y con esta invitada especial. no hemos anunciado todavía de quién se trata, aunque hoy por las redes, ayer también. Está con nosotros Natalia Portalópez. Buenas noches, Natalia. Hola, Carlos. Preséntame a tu amigo, Carlos. Gabriel. Estamos con Gabriel Zúñigo haciendo este programa los lunes de 21 a 22. Y no sé, yo estoy como nervioso, estoy contento, estoy con mucha gratitud de estar con vos, Natalia. ¿Cómo estás? Yo soy la agradecida de que me compartan esa hermosa manera de empezar la semana. Ustedes se aseguraron que empiezan bien. Ya me di cuenta. ¿Por qué? Estar escuchando, qué linda música, y conversando, y con linda música. Sí, Empieza bien la semana, sí, sí, ¿no? cuando era joven, Natalia, y tenía un programa en otro lado, a esto lo llamábamos aire relajado. Perfecto. Como debe ser, como debe ser. Aquí te saluda Gabriel Zúñigo Me también. encanta. ¿Cómo estás? ¿Qué, Hola, qué tarea Gabriel. importante que tenés, eh? ¿Cómo anda esta cuestión del plan nacional? Mira, ¿Lo tuviste que reinventar anda con la bien. pandemia? Y la remamos en la pandemia. La verdad que Mm, estuvo complejo. Pero estamos ahora en un momento muy hermoso ujú, porque el trabajo que hicimos durante la pandemia, que fue leer muchos, ujú. muchas personas en todo el país, un grupo de 200 personas Ah, un montón. trabajó en 200. Hola. Hola, trabajamos leyendo casi 5.000 libros que presentaron Uh, las editoriales para, sí, sí, y discutiendo y llegando a consensos sobre cada título y de esa manera bien federal se armaron colecciones que ahora, desde entre agosto y ahora, estuvieron llegando y están llegando a todas las escuelas del país, y lo que está pasando es tan hermoso porque es como una fiesta de abrir las cajas y encontrar, qué sé yo, canciones, poemas, una novelita interesante, una manera de ver el mundo, mm. que vaya a saber de dónde viene. Así que es muy hermoso. Natalia, buenas noches, ¿qué tal? Soy Carlos. ¿Cómo? Hola, Carlos. Parece que fue ayer, Natalia. Parece que fue ayer. Tengo no preguntas, sino interrogantes. Algunos ya te los hice personalmente o me contaste, pero me gustaría como compartirlos más allá nosotros. Uno tiene que ver con esto de crear una especie de biblioteca, una idea de biblioteca, una idea de lectura, pero que al mismo tiempo no imponga un canon determinado para un tiempo determinado, acotando, digamos, el volumen, la magnitud, la densidad, la intensidad, la lectura. ¿Cómo esquiva un plan nacional de lectura la idea de canon, la idea de un patrón, un modelo de tipo literario, de tipo de texto a leer? Yo pienso que con mucha voluntad de abrir el juego, cuando quienes estamos trabajando en esto tenemos esa voluntad, eso se nota. Por ejemplo, para, para las escuelas primarias, por ejemplo, A ver. además de los libros, que dejó recomendada Lacan, que de la Comisión Asesora Nacional está tan enorme, que bueno, una manera de eludir una única mirada es ser 200, Bien, bien, ¿no? Es bien. ser 200, Ajá. obligarse al ejercicio democrático de la discusión
y aguantar y llegar al consenso. Y claro, saber que, bueno, no es la colección es la playlist del nosotros, Sí. diría Luis Pesetti, que me encanta, ¿no? No es la playlist de nadie, y es la playlist de los 200 de todo el país. Y bueno, ellos estuvieron trabajando con mandato, digamos, de sus ministros, pero también de sus directores de nivel, de la gente que tiene responsabilidades en bibliotecas escolares y que sabe lo que las comunidades educativas, cuando se acercan a esos mostradores, eligen, piden, buscan. Por supuesto que no es lo que yo hubiera mandado, seguro la elección que yo hubiera hecho, es la playlist de nosotros. Claro, no es tu Y biblioteca, junto con exacto. esa, no hay una cosa unívoca, es una cosa abierta, y además se enriquece con otros materiales permanentemente. Estamos atentos a que justamente los equipos de todo el país recojan, registren y en lo posible, no sé, trabajen junto con autores nuevos, autores más grandes, justamente a veces injustamente a veces olvidados por ser gente grande, por estar en comunidades más alejadas, y poner todo lo que se pueda a disposición, con un criterio de calidad. Siempre hemos pensado esta idea de leer o invitar a leer o políticamente la lectura requiere primero de un gesto de generosidad, porque supongo que cualquier idea mezquina sobre la lectura no invita demasiado, pero además un gesto de gratuidad, ¿no? Es decir, hacer llegar sin pedir nada a cambio. Y quería preguntarte lo siguiente, Natalia. Yo me compuse una imagen que creo que la hablamos hace muy poquito tiempo, de los sótanos con cajas de libros inservibles, humedecidos por el tiempo, abandonados, olvidados, ignorados por gobiernos o por gestiones, a la diferencia de cajas abiertas, ya no en cajas, sino los libros que salen de las cajas y se van a donde tienen que ir. ¿Es esto un poco la imagen, digamos? La imagen puede ser la primera, ¿no? Después hay mucho más para hacer. Pero lo primero tiene que ver con mostrar que esas cajas hay que abrirlas, tienen que estar vivas, no solo llenas. Mira, justo hoy estuve en 3 largas conversaciones con grupos de directivos, supervisores de 3 provincias. Y justamente tratando de sacar la idea esta de que, bueno, hay una idea romántica de estas cajas son mágicas. Les decía, no son mágicas. Los adultos que rodeamos a los chicos que son destinatarios de estas cajas, del contenido de estas cajas, somos quienes tenemos la responsabilidad de abrir esas cajas, de hacer de esto algo, de hacer de esa lectura una experiencia significativa para cada quien. Se suele decir que es como un lugar común, se volvió esta frase de Penag de que el verbo leer no soporta el imperativo, dicen, ¿no? Sí. Y Yo creo que la dijo Peter Hanke. claro. Yo creo que la dijo Bueno, Peter no sé. Hanke. Que es un Bien. verbo que no Y acepta el yo no sé, imperativo. claro, bueno, eso a mí me parece bien cuando pensamos esa frase pensada en los pibes y las pibas, porque, bueno, es cierto, no podemos obligar ni debemos, porque el día que obliguemos a leer estamos fritos, o sea, nadie nos va a hacer caso. Pero hay quien sí tiene obligación de ser generoso con el tiempo, con el cuerpo, con la voz, que es quien eligió enseñar. Exacto. Eligió
ser el Estado. Uno dice, bueno, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones materiales. Bueno, manda la caja con los libros. Y después, ¿quién es el Estado cuando se cierra la puerta del aula en esa intimidad? El Estado es ese docente, ese responsable de biblioteca, ese mediador voluntario investido con esa autoridad para decir, te enseño un mundo posible, para que vos elijas si querés o no querés leer. Pero yo no puedo elegir leerte o no. Mi obligación sí es ¿no? Compartir y enriquecer todo lo posible la conversación o lo que suscite esta lectura, para que vos elijas o no seguir leyendo. Claro. Hay una frase que se repite mucho también y que yo personalmente aborrezco, para poner una palabra distinta a odio, que es aquella de tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del XX y niños del XXI, dando por entendido que tenemos que ser todos del siglo XXI, ¿no? Dando por entendido que lo que se trata es de estar aquí ahora, en este presente veloz, apresurado, novedoso, etcétera. Y ahí a veces parece que la lectura es un poco como un gesto anacrónico, ¿no? Como un gesto de otro siglo. Por lo menos esa imagen de la lectura silenciosa, individual, solitaria, esa virtuosidad burguesa de otros siglos. ¿Cómo ves este juego de las imágenes de la lectura? Y ahí, perdón, me estoy acordando de ese libro que creo que compiló nuestro amigo Goldín en México, que hizo un libro sobre imágenes de lectores en las calles, en los bancos, en los subtes, en todos lados. Pero la pregunta sería, ¿cómo se compagina una sensación de que la lectura corresponde como a otra época en un mundo que solo pide novedad, innovación, pero que de alguna manera la educación juega a lo viejo y a lo nuevo, ¿no? Yo no sé si tengo respuestas muy asertivas sobre eso. Sí sé que ¿Querés preguntarme vos mañana y yo te todos, contesto? mañana yo pero ¿sabés cómo te voy a preguntar sobre esto? Pero yo lo que sí sé seguro por experiencia personal, Sí. y porque es lo que veo cuando muy rápidamente los libros se ponen a mano, esta sensación, primero, que los lectores necesitamos que nos dejen en paz. Creo que todos estamos con una sensación tremenda de necesitar que alguien nos deje en paz. Bien. Se abre el libro y se hace como si bajara un cono de silencio. Si eso es anacrónico o no, lo que sé es que sucede. Lo sé porque pasamos, por ejemplo, hicimos la prueba de llevar unos pocos libros interesantes a las playas, en donde antes había un silencio para mirar el mar, había una calma, y ahora siempre están llenas de ruido y de furia, diría Faulkner. Están llenas de no sé, de esa música Sí. nueva, vieja, pero música estridente. Todo está estridente. Si uno camina por las veredas de la ciudad, están estridentes. Hay un sonido ambiente permanente. Y lo que yo veía eran familias enteras yendo como moscas a la miel, porque había unos libros que nadie se los cobraba, que nadie, a buscar, elegir y sentarse en un lugar donde te dejaban en paz. Y en el medio de todo ese sonido y de toda esa furia, esa mamá con ese nene, esa criatura sola, ese papá o ese abuelo que se sentó con un nieto o solito, es como si estuviera protegido por algo y yéndose a algún lado.
que bueno, quienes tenemos la experiencia de lectores sabemos que es un lugar, de alguna manera, es algo muy activo leer, muy activo, y a la vez parecemos como gente que está quieta, y Y que está bueno, lejos. yo creo que y que está lejos, pero sin embargo es tan necesario eso, no sé, que alguien te dé la oportunidad de que eso te suceda, y no hay mucho, porque en casa está complicado, tenemos pocos ambientes, todos estamos en un Zoom distinto, hay alguien hablando por teléfono un rato largo con una radio, es difícil que haya silencio en los hogares, salvo, no sé, quien tiene mucha suerte de tener una casa grande. Así que los chicos conviven con televisores encendidos todo el tiempo. Exacto. Así que está complicado. Entonces, que la escuela sea un lugar desconectado, que la escuela tenga esos libros que crean ese refugio instantáneo, ese refugio del sonido y la estridencia, no sé si es contemporáneo o no, pero que se necesita, para mí se necesita. En relación a esto, Natalia, de dónde los distribuyen, o sea, ¿cómo funciona para el que no conoce el Plan Nacional de Lectura? ¿Ustedes recopilan libros de dónde y los envían a colegios, bibliotecas públicas, pueblos, o estas acciones que estás mencionando van a una playa? ¿Cómo funciona? Bueno, el Plan Nacional de Lecturas depende del Ministerio de Educación de la Nación, así que el objetivo principal son las escuelas, Ajá. son las comunidades educativas. Hay comunidades educativas que están fuera, digamos, del sistema, que son, qué sé yo, un comedorcito, espacios comunitarios, ¿no? Ajá. A todos esos espacios tratamos de llegar, se hizo un registro de espacios comunitarios que van a recibir pronto sus colecciones, pero el objetivo privilegiado, digamos, el lugar donde se ejerce esta política son las instituciones educativas, las escuelas de todos los niveles. Así que los libros, las cajas llegan por correo, y el trabajo de acompañar, de convencer, en una especie de trabajo contracíclico, a los docentes, a las docentes, de que esto vale la pena, es casi uno a uno. Y lo hacemos los equipos de los planes provinciales de lectura, es una red de planes provinciales, y además, cuando el plan retomó su acción, ahora después conversemos sobre las cajas, que al final no conversamos, pero cuando el plan retomó su acción en 2019, fin de 2019, hicimos un llamado, porque sabíamos que íbamos a necesitar un ejército de gente dispuesta a poner el cuerpo, la voz, el tiempo para leer con otros y otras, y son estos mediadores que seguramente mañana van a estar en gran medida al otro lado de las conversaciones, o conversando también a través de las pantallas, y nos encontramos en unos trayectos que uno podría decir de formación, que los diseñamos a través del Infod, y ya van 12.000 docentes docentes y responsables de bibliotecas que los cursaron, y que finalmente se quedan trabajando como mediadores en la red, son 900 y pico. Qué bien. Y la verdad es que nos hacemos compañía con esta idea acerca de la lectura, que no tiene que ver con, no sé, con muchas cosas que la escuela hizo en los últimos años en nombre de la lectura, y que no creo que hayan sido, no se parecen a leer, y entonces en ese sentido no creo que hayan sido efectivas en la intención o en la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la experiencia de la lectura, ¿no? De garantizar
algunas condiciones para el ejercicio del derecho a leer. Cuando te escuchaba recién pensaba cómo muchas políticas han merodeado la lectura, ¿no? La han merodeado. Por ejemplo, con muchas promesas, las promesas de que un lector será una persona mejor, una promesa de futuro, y sin embargo con poco presente, ¿no? De hacer cosas en el presente con la lectura. Vos hablabas del dejar en paz. El dejar en paz también tiene que ver con no relacionar la lectura con la evaluación feroz, brutal y sanguinaria que la rodea, que la amenaza, que la acecha, ¿no? Ya que está lleno de sistemas educativos donde la gente lee solo para un examen, lee solo para aprobar una materia, pero no lee en el sentido del presente, ¿no? Y entonces consultarte esto, se los acusa mucho hoy a las nuevas generaciones de no leer. Preguntaba el otro día cómo está nuestra generación, o la tuya, o la intermedia, quienes somos educadores, maestros, maestras. ¿Cómo ves vos si hay una generación lectora capaz de mediar, de dejar en paz, de ofrecer los libros, de estar allí disponible, para que se revierta esa suerte de culpabilización a las nuevas generaciones de que no leen? Bueno, mi experiencia es que cuando uno deja libros a la mano, la gente de todas las generaciones se sienta y prueba. No parece estar funcionando esta idea de no quieren leer, que se suele repetir. La verdad es que no creo en eso. Incluso cuando si uno ofrece a los que se supone que ofrecen más resistencia, que son los adolescentes, los jovencitos, cuando les lees, les encanta. Y cuando les lees con cierta frecuencia, te piden que no pares. Y te dicen, ¿y hoy no trajo para leer? Entonces, no me lo creo, lo de los no lectores. Sí creo que nosotros somos, digo nosotros, ahora me voy a diferenciar de vos, Carlitos, un ratito. Adelante, coordinadora, por favor. Pero ¿sabes por qué? Pero por edad, y no me voy a hacer la jovencita, pero soy un poquito más joven que vos. Sí. Y entonces, lo que sí me parece es que en mi generación estamos viendo los frutos perversos de lo que fue la dictadura. Ajá. Porque sí hubo un cambio de paradigma. Uh-huh. En ese momento hubo un cambio de paradigma. Y que se perfeccionó cuando la dictadura terminó. Se perfeccionó con el advenimiento de este neoliberalismo. Total. Quiero decirte, este neoliberalismo tonto, lleno de superficialidades de los 90, por ejemplo. Eso quería Siempre me decir. acuerdo. Eso sí que quería decir, la influencia del menemato también. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo, en los 90 había una tira, era una de las primeras telenovelas o series de la productora de Suar. Sí. Y en esa telenovela, que se veía todos los días como religiosamente a las 9 de la noche, porque todavía no había explotado en múltiples audiencias, sino que todavía había esa cosa del prime time casi unánime. A las 9 de la noche estaba una tira que se llamaba Gasoleros, y en Gasoleros el tonto era el que leía. Claro. El tonto era el que trataba de escribir, trataba de leer, y todos y era el que ella iba a dejar por estúpido, porque estaba tratando de escribir esa novela y no le salía. Claro. Y eso era tan emblemático de los 90,
Entonces sí es cierto que tenemos en las aulas un par de generaciones de docentes que, por Dios, que no estoy culpabilizando, No, sino no, que claro, justamente estoy claro. tratando de decir lo víctimas que han sido y que hemos Ujú, sido ujú. de una, por ejemplo, cuando uno conversa con esos docentes en esas reuniones en donde, bueno, tratamos de convencer uno a uno es el trabajo, ver que es necesario recuperarlos como represores y es necesario también reponer unas experiencias que se supone que como argentinos, que se supone que éramos un país lector, estas generaciones deberían haber tenido y no las tienen. Exacto. Cuando rascas un poquito clásicos básicos de la infancia, bueno, pues no han tenido experiencias, no están ahí. Entonces, uno de los trabajos del Plan Nacional de Lectura es reponer ese capital y esas experiencias, ese capital cultural, esas experiencias, ese capital simbólico que no están. Cuando uno conversa con estos docentes recién recibidos, eso no está. Claro. Entonces, una de las líneas de acción del plan en este momento es crear en cada instituto de formación docente, así se lo estamos proponiendo a las provincias, sus grupos de lectura. Ujú. No de escritura académica, no de De escritura creativa alfabetización tampoco. académica, Ni de escritura creativa, me ni de imagino. escritura, de encontrarse a leer, Bien. de encontrarse a leer. Ujú, ujú. Cosas significativas, cosas, lecturas sobre lecturas para salir de una especie de inocencia y de, como estás diciendo justamente, de darle demasiada importancia a la lectura, Claro. una importancia que le dan los que no leen. El que no lee cree que es algo importantísimo y serio leer, ¿no? Y difícil Y nosotros, y paciente y que se pierde el tiempo. exacto, Pero es y solitario. trascendente, claro, pero es trascendente, es demasiado trascendente. Demasiado. Claro, pero en otro sentido, ¿no? Sí, sí, como un peso de la herencia, ¿no? Como esa carga que se lleva uno, que leer tiene que ver con una trascendencia insoportable, por otro lado. Y bueno, transitar esa experiencia para que también puedan elegir. Y Bien. también elegir la docencia, porque Ujú, elegir la docencia implica asumir ese compromiso. Uy, hace muchos Asumir años ese compromiso. había, Natalia, hace muchos años había un programa del ministerio que se llamaba Elegir la Docencia y en el cual participé. Hermoso, Sí, era un plan encantador. de Daniel, De sí. Daniel Filmus. Fue encantador, participé muchísimo porque esa idea de encontrarse con gente que elige, ¿no? No que ve ahí un atajo, una posibilidad o no le queda otra. Así que realmente fue... Tengo una última imagen. ¿Puedo compartirla con vos? Siempre podemos compartir todo, Carlos. Muchas gracias. Un día estaba enfermito, ¿verdad? Y hice una experiencia de 24 horas de televisión que nunca hago, pero ese día la hice. Y Me estás beboteando, estaba enfermito. estaba enfermito, eso, exacto. No estaba enfermo, no estaba enfermito. Pero en la tele, en un momento empecé a darme cuenta que ninguna publicidad muestra libros. Ninguna, ¿eh? No hay un libro en ninguna publicidad, el objeto ha desaparecido por completo. Sí que está la computadora, los celulares, por supuesto, pero en cualquier casa hay más perros que libros, hay más súper de estos que limpian la casa que libros. O Esos sea, robots. no hay libros, no hay libros. Entonces me distraje leyendo revistas de casa, de decoración de casa, que estaban en casa. Y tampoco había libros Hermoso. en la decoración de casa. Y dije, claro, es que desapareció, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, además se volvió un lujo.
Eso. sí. Eso sí. Humberto Eco tenía calculado lo que le costaba aguantar el metro de Santería. Claro. ¿Sabes? Un metro cuadrado más de alquiler o de comprar un departamento o de tener una casa se ha vuelto un lujo. Bien. Eso es verdad. Por otro lado, eso es algo que deberíamos rever. A mí me parece que todas las variables que tienen que ver con lo económico de esta circulación del libro, en algún momento va a haber que patear el tablero. Exacto. Porque, bueno, me parece que la experiencia de Spivakov siempre se la comenta como la experiencia de un loquito, y no me parece. Me parece la experiencia de alguien sumamente sensato que logró que desde Argentina toda América Latina pudiera recibir el pensamiento y la literatura traducida del resto del mundo, producida y editada en Argentina. Entonces quizás no era tan loquito. Cuando converso con los editores, pareciera también que no se puede hablar de las tiradas, y las tiradas son la variable que le baja el precio al libro. Entonces quizás en algún momento tenemos que conversar de eso. Más allá de eso, cuando uno entra a la casa de la gente, no importa, sobre todo, qué sé yo, como mamá te voy a hablar ahora, ¿no? Cuando acompañaba o llevaba hijos a jugar a casas de amigos y amiguitas, me parecía tan triste los cuartos y las salas de estar y los cuartos de los niños sin su biblioteca. Y esa es una tarea a la que nos tenemos que abocar. Una de las tareas que se propone también el Ministerio es darles a los chicos algo con que empezar su biblioteca personal, algo que se puedan llevar a su casa, no solamente algo para la biblioteca escolar. Esperamos que este año pueda pasar eso, este año o en estos 2 años que vienen, porque bueno, el que lo pasó lo sabe, el que lo experimenta lo sabe, el refugio que son unos pocos libros buenos, ¿no? Pero que son los tuyos, los que llevas a todos lados, y es una lástima que se haya perdido eso. El que hacía eso en televisión, si te acuerdas, era Migré. Migré ponía a los personajes de sus teleteatros a leer. A leer, y tenía bibliotecas, sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Yo lo veía con mi mamá. A un poema de Benedetti o algo, ¿no? Y la última operación parecida que yo vi así asociando el entretenimiento, pero que generó una lista de lecturas interesantes, fue en esta serie, una de las primeras series de Netflix. Ahora ya son una porquería, pero en su momento había en la edad de lo que llamamos, todo pasa muy rápido, ya le podemos decir la edad dorada de la serie, algo que pasó como antes de ayer, en esta serie que se llamaba Mad Men. Sí. No cuentes conmigo. Permanentemente había... ¿Cómo? No cuentes conmigo, digo, que no he visto. Sí, pero yo la veía esa serie de Mad Men. Pero aquí Gabriel sus únicos. Sí, había gente que leía, 50. Había gente que leía en cámara. Claro. Había gente que leía en cámara muy buena literatura, y luego se armaba la lista de las cosas que leían esos personajes. Y la gente iba a buscar esos libros. Una experiencia interesante. Sí. Natalia, estaremos mañana charlando. Habrás tenido un día larguísimo. No quiero... ¿Dónde van a andar mañana charlando? Mañana virtualmente, que yo sepa. Sí. Exacto, y vamos a estar conversando por Facebook, en el Facebook del Plan Nacional de Lecturas, y yo no voy a hablar nada. Yo mañana le voy a tirar de la lengua a Carlos. ¿Hay un horario, Natalia?
todo el día, ¿no? Vamos a O Sí, van a acá nos intercambiar. encontramos, dijimos 5:30, ¿no? Sí, Ah. 5:30, 5:30. Bien, así 5:30. invitamos. 5:30 quedamos. Exactamente. Eso, a seguir conversando sobre lecturas y a escuchar a Carlos, que es mucho más interesante que yo. Mm, Qué bien, no Carlos. deberíamos cerrar Bueno, aquí manera de- porque hay gente... Ahora lo pusiste en un brete porque tenía que cerrar, Natalia. Ahora Sí, no, hay no gente quiere que irse lo con va a culpa. creer, hay gente que lo va a creer y después yo no sé qué hacer con eso. Natalia, infinita gratitud, de verdad. Nada, aquí al lado tuyo y nos vemos mañana y muchas gracias por haber estado hoy. Al lado tuyo, nos vemos mañana y gracias por la llamada y por la conversación que viene.